Yo creo, sin temor a equivocarme, que la sorpresa... Es el segundo, ¿dónde aparece el comandante? Porque yo creo es el más importante. Yo creo, sin temor a equivocarme, que en los Estados Unidos hubo una sorpresa mayúscula. Porque de verdad, en el imperio se maneja la tesis de que nosotros somos brutos, de que el latino es bruto. Se maneja esa tesis. Y ellos trabajan en base a esa tesis. Por eso es que ellos repiten tanto los guiones. Por ejemplo, en Chile, el guión de Chile lo han estado repitiendo aquí en Venezuela, ¿verdad? Y ellos de verdad creen que uno es torpe y que, sobre todo, que no ha avanzado la historia, ¿no? Me pareciera que no hubiese avanzado la historia y que en este momento la misma tecnología se está poniendo en contra de ellos. Porque la velocidad con que van las comunicaciones, la velocidad con que uno va aprendiendo en el terreno y va haciendo comparaciones con la historia, con los procesos históricos, y de verdad yo creo que Estados Unidos está pelado. Ellos creen de verdad, sin lugar a dudas, que nosotros somos torpes, somos brutos. Desde allí, que esta sea una de las lecciones en diplomacia más grandes. Porque el norteamericano tiene algo, al norteamericano agarran, le hacen un guión, que es más o menos lo que le pasó a Uribe. Le hacen un guión y le dicen, mira, tú no te vas a salir de esta normativa. Y el norteamericano no se sale de esa normativa, o el norteamericano no improvisa. Él llega con algo escrito y ya son las órdenes. Las órdenes son estas, así digan lo que digan. Entonces de allí que caigan en muchas contradicciones. Porque si tú vas a repetir siempre un mismo guión y tú vas preparado para responder ese guión, lógicamente que caes en contradicciones. ¿Qué le pasó a Uribe? Uribe cayó en contradicciones. Primero que nada porque Uribe no puede, no tiene piso, soporte para todas las cosas que dijo. Que si iba a ir al tribunal, a la Corte Internacional, que no tiene ningún soporte, no tiene ninguna prueba. Aparte que muchas de esas pruebas hasta fueron creadas, pues. Pero los norteamericanos, que en este caso son los que realmente acusaron el golpe, los que realmente sintieron el golpe, no esperaban, en su lógica, no esperaban este discurso del presidente, esta intervención del presidente en la reunión de Río. Rueda. ¡Prepárense! Gracias, presidente y amigos. Leonel, una buena noticia, el petróleo subió $5. Es un tema que deberíamos estar discutiendo aquí, ¿verdad, Leonel? No es buena noticia, por supuesto. No es. Ya Michel me regañó una vez por un incremento del petróleo, pero hay un problema grave. Ayer estábamos con la presidenta Cristina, nos honró con su visita por Caracas, y firmábamos un conjunto de convenios y ella lo decía. Permíteme, Cristina, repetir alguna de tus frases porque sin duda ustedes son mucho mejores que nosotros. Nadie pone en duda eso. En verdad, lo digo con el corazón. Siempre he dicho que el mundo es muy machista. El mundo es muy machista. Dígame la tesis esa de que Dios sacó de la costilla de Adán una parte e hizo una mujer. ¿Qué machista era Dios? Yo nunca creí eso ni cuando era monaguillo y peleaba mucho con el cura. Yo era monaguillo por esa tesis tan machista. Nos hace falta un equilibrio del género para enderezar este mundo. Bueno, entonces no lo digo por un cumplido, en verdad. La mujer como un todo, su pasión, su inteligencia, su capacidad de amar mucho más, así lo creo, que nosotros los hombres. Su capacidad de sacrificio supremo, su amor por los hijos, su amor por todo. Ahora, yo tampoco voy a hablar mucho, se los prometo. Creo que se ha dicho bastante aquí ya. Hemos oído con mucha crudeza, con mucha transparencia, defender posiciones. Aquí hay posiciones, pues. Aquí hay posiciones asumidas.
Pero sí creo que es un momento para, como Fidel anda ahora de reflexión en reflexión, escribió hoy algo del Tribunal Penal Internacional, donde se me promete llevar ahora, desde el gobierno de Colombia. Me van a llevar al Tribunal Penal Internacional. Y Fidel escribe aquí hoy lo siguiente, recopilando datos y frases que reflejan con precisión el plan imperialista de hacer con Chávez lo que se hizo con Milosevic después de la guerra genocida de Kosovo, juzgarlo en el Tribunal Penal Internacional. Ayer, cuando pasadas las 12 de la noche, hora de Cuba, es decir, hoy mismo, escuché declaraciones, sigue diciendo Fidel, oficiales a la prensa de un grupo de funcionarios que se ocupan en Colombia de los trámites legales pertinentes, no me quedó duda alguna. No se trata de un secreto, es una batalla de opinión previa. Y por ahí se va Fidel en sus reflexiones. Yo sí creo que es tiempo de reflexiones y de acciones. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo de parar, de detener una vorágine de la cual pudiéramos arrepentirnos, y no solo nosotros, sino nuestros pueblos, nuestros hijos, nuestra comunidad, durante quién sabe cuánto tiempo. Paremos esto, ¿saben? Con ese espíritu venimos aquí, y hablo por supuesto por Venezuela, pero creo que recojo el sentir, si no de todos nosotros, del 99,99% de nosotros. Si yo leyera aquí y pusiera a leer todos los señalamientos que a mí se me han hecho, no en 9 años de presidente que ya tengo, sino en los últimos 15 años. Recuerdo al presidente Samper, expresidente, ¿cómo se llama él? Ernesto Samper Pizano. Era presidente de Colombia cuando yo salía de prisión después de una rebelión militar, producto del caos en el que cayó Venezuela, la explosión popular masacrada por las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad, miles de muertos por allá en el Caracazo. Yo andaba por las calles de mi país, construyendo, después de haber tomado las armas, incluso después de haber sido muy joven militar antiguerrillero. 1976, Leonel, ¿tú estabas dónde? Saliendo de la universidad, seguramente. Estabas estudiando todavía. Yo estaba saliendo de la Academia Militar en Caracas y me enviaron a las fronteras con Colombia. Y yo andaba en una canoa, una llamada voladora en esos llanos, persiguiendo guerrilla colombiana. Desde entonces comencé a tener contacto con aquel problema, que mataron unos soldados venezolanos, que se metieron para acá, etcétera. Bueno, de capitán igual, en caballería por allá por el llano, más hacia el oeste. Pero luego salí de prisión, salimos después de aquella rebelión popular militar producida por la aplicación inclemente en Venezuela de las políticas de shock del Fondo Monetario Internacional y del saqueo de un país que llegó a tener 70% de pobreza terminando el siglo, habiendo sido durante buena parte de ese siglo XX el primer productor y exportador de petróleo de este planeta, desde 1920 hasta 1970, 50 años fue Venezuela el primer productor y exportador de petróleo. Luego salimos a crear un movimiento político, un proyecto, a discutirlo de calle en calle, a ir a alguna que otra emisora de radio donde nos permitían hablar. Estábamos casi que vetados en los medios de comunicación. Bueno, andábamos en eso cuando de repente en febrero de 1995, era carnaval por allí, titulares, gran acusación, Ernesto Samper acusa, hubo un asalto de la guerrilla colombiana, un grupo, creo que era del ELN, según la información que recogimos entonces, que atacó a una base militar venezolana en el Meta y mataron a unos, creo que 14 soldados. Porque
En ese tiempo Venezuela participaba en la guerra interna de Colombia. Yo les voy a decir algo. De capitán yo patrullé territorio colombiano, con tropas venezolanas y tropas colombianas. Porque Venezuela asumía, aquellos gobiernos de Venezuela asumían que ese era un conflicto común, conflicto de los dos países. Yo recuerdo mis viajes por el Arauca y mis reuniones con gente del DAS y del Ejército de Colombia en un pueblito llamado Caracol, en la costa Arauca. Y de ahí patrullábamos hasta Crabo Norte. Y con frecuencias de radio, intercambio de información, operaciones conjuntas. Esa era una de las razones por las cuales la guerrilla atacaba unidades militares venezolanas. Por supuesto, Venezuela estaba en guerra. Atacan aquel puesto, matan a aquellos soldados, y Ernesto Samper, hoy un ciudadano colombiano con el cual yo tengo buenas relaciones. Hace poco recibí incluso una carta, él está a favor de continuar trabajando por el canje humanitario y quiere ayudar. Ha pedido venir por Caracas, pero con tantas cosas, quizás no es bueno que venga ahorita, porque al llegar allá es capaz que lo crucifiquen, ¿no?, los medios de comunicación sobre todo. De que yo había comandado, Cristina, el ataque, comandado, ni siquiera es que yo mandé una carta en una computadora, no, que yo comandé junto con un señor a quien apodan Gavino. Gavino es el primer jefe del ELN. ¿Tú sabes cuándo vine yo a conocer a Gavino, Leonel? Ahora en noviembre, vino a Caracas Gavino. ¿Y por qué vino a Caracas? Porque el presidente Uribe, con quien yo tenía una buena relación, a pesar de nuestras diferencias, logramos, y yo me felicitaba siempre por eso. Lo lamento mucho lo que ha ocurrido, ¿no? Pero Uribe me pidió que yo ayudara con el ELN, y yo inmediatamente mandé por Gavino. Por fin, Gavino es un señor bajito así, creo que es paisa como Uribe. Y entonces le di la mano en Miraflores, una reunión secreta, por supuesto. Le dije, bienvenido Gavino, por fin te conozco. Nos tienen emparentados desde hace como 20 años. Gavino y otro señor de la guerrilla del ELN, Antonio García, tratando de ayudar a un acuerdo de paz, a un, ¿cómo se llama? Ellos llaman un cese al fuego. Está a punto de lograrse en diciembre, así lo creo. Eso se vino abajo, como dice Cristina, ¿por qué razón? Es una pregunta muy buena, ¿por qué razón de repente? También preguntaba Daniel, iba todo bien y de repente se pulverizó todo ese esfuerzo. Buena pregunta para buscarle respuesta, sin estar acusando a nadie en lo personal o en lo particular. Bueno, Samper me acusó de que yo había comandado y le mandó un informe al doctor Caldera. Rafael Caldera era presidente venezolano de entonces, ustedes deben recordarlo. A mí lo que me quedó fue pedir que me enjuiciaran. Yo fui a la corte marcial, no me recibieron, dije, ábranme un juicio, y si me consiguen culpable, bueno, métanme cadena perpetua, aunque en Venezuela no existe afortunadamente esa pena, pero traición a la patria, soy un soldado. Me fui a Bogotá, unos amigos me consiguieron allá una entrevista en un canal de televisión, unos amigos militares colombianos, todos militares colombianos, hoy en retiro, la gran mayoría. Y recuerdo que yo me dirigí desde el canal de televisión al presidente Samper, le mandé un mensaje público, le dije, presidente, usted me está acusando de esto, yo estoy aquí en Bogotá, voy a pasar aquí unos 3 días, bueno, mande por mí, métame preso, pues usted me está acusando. No me tocaron un pelo, reconociendo con ello una gran falsedad. Volví a Caracas con el honor intacto, porque era una cuestión de honor. Fui al Ministerio de Defensa, me presenté con un abogado que no me cobró un centavo, un buen abogado colombiano, así lo creo, Ernesto Amézquita. Él se ofreció, me hizo un documento, un buen constitucionalista. Ahora vive en Venezuela, porque lo han amenazado de muerte no sé cuántas veces y se fue con su familia y está trabajando en Caracas, ejerciendo. Bueno, fui a la Fiscalía General en Colombia, me presenté a un fiscal, un documento, firmé, aquí estoy, soy Hugo Chávez Frías, me está acusando el presidente. Bueno, volví a Caracas, salvé el honor. Luego, pasaron los años,
y yo llego a presidente. Y Ernesto Samper Pizano lo conocí en alguna reunión. Creo que lo conocí en la toma de posesión de Uribe, por cierto. Conversamos un rato. Y luego él vino a Caracas y es un hombre de buen humor, de muy buen humor, de buen talante, el expresidente Samper. Y hubo lo que llaman química entre nosotros. Empezamos a echar chistes. Recuerdo que estábamos ahí brindando por la toma de posesión del presidente Uribe, con una champaña que sirvieron, y pasó por el lado mío, ¿cómo se llama? Tom Shannon, uno de ellos, y me dijo, mira, ahí van tus amigos. Y le dije, los tuyos también. Porque a Samper hasta la visa se la quitaron los Estados Unidos cuando era presidente. Bueno, y le sembraron una vez cocaína en el avión. En el avión presidencial, ¿tú recuerdas eso? Tú no eras presidente todavía. A Samper le sembraron cocaína en el avión presidencial. El plan era, a lo mejor, detenerlo allá en Nueva York, porque él iba saliendo para la cumbre, una cumbre de Naciones Unidas. Y él cuenta luego que un militar de baja graduación llamó y le dijo, presidente, mande a revisar esto y esto y esto. Bueno, no, ni los perros antidroga conseguían la bolsa de cocaína. Estaba por ahí por el tren de aterrizaje, donde era muy difícil llegarle. Se salvó en la raya aquel hombre. Porque no creo yo que el presidente Samper tenga nada que ver con narcotráfico. No lo creo. Le sembraron la cocaína. Tenía un conflicto con los Estados Unidos, no recuerdo las causas exactamente, pero hasta la visa se la retiraron, siendo presidente. Bueno, él vino a Miraflores, Leonel, y yo lo atiendo con mucho gusto, y un cafecito, y yo no tenía en mis planes tocar aquel tema, pero para nada. No. Yo sencillamente salvé mi honor en aquel momento. Y ya yo era presidente, y él un expresidente. Pero él sí quiso tocarlo. Me dijo, no, presidente, yo quiero decirle a usted algo sobre aquello que pasó hace 8 años atrás, 6 años atrás. Bueno, Samper me dice, mira, a mí me presentaron grabaciones, fotografías, cartas, yo no sé si sacadas de computadoras también, mapas, y yo me convencí que usted era un comandante guerrillero, pues, y que tenía bases de operaciones en coordenadas, no sé cuál, tenía un nombre de atos y de fundos del lado colombiano. Y yo acusé porque yo creía en lo que me daban. Bueno, no importa, presidente, olvídese de eso. Por ahí, por esos años también, el expresidente Banzer, que en paz descanse, en esos años fuimos buenos amigos, a pesar de que él era un militar de la derecha, había dado un golpe de Estado en Bolivia y se lo dio precisamente a un gobierno de izquierda. Pero bueno, éramos presidentes. Yo incluso le decía, mi general, y hablábamos, y me visitó en Caracas, yo lo visité en Bolivia. De repente Banzer lo veo en una reunión en Cartagena, por cierto, de la comunidad andina, y Banzer, yo lo voy a saludar, y él no me da la mano, me dejó con la mano extendida. Bueno, yo me retiro, con respeto, me retiro, está bien. En la noche íbamos caminando por la bella Cartagena de Indias y sus muros hermosos y heroicos, ¿no? Donde Bolívar lanzó aquel gran manifiesto de Cartagena, llamándonos a la unidad y a la batalla por nuestra independencia, contra los imperialismos, para crear nuestra patria grande, buena y nueva, hace ya casi 200 años. Y yo me le acerco a Banzer y le digo, mire, presidente, le digo, por favor, dígame qué es lo que pasa, aunque sea la última vez que hablemos, si usted... Bueno, Banzer aceptó hablar conmigo y me dijo, mira, Chávez, tú estás mandándole mucho dinero y muchas armas a Evo. No está Evo, ya está Evo. Yo ni conocía a Evo. Yo vine a conocer a Evo cuando tomó posesión aquel señor que cayó al poco tiempo, Sánchez de Lozada, y que tú quedaste diputado, o senador, diputado. Y en pleno brindis allí nos dimos la mano 1 minuto. Evo, por fin te conozco. Pero fíjate, Banzer, que era todo un general de línea, había sido presidente de facto no sé cuántos años, presidente electo luego, un hombre como con 80 años, lo engañaron. Él me dijo en Cartagena, mira Chávez, yo no quiero ni hablar contigo porque tú tienes doble cara. Tú estás apoyando a Evo y a Quispe, Evo, hay un señor Quispe por allá. Quispe, ¿no? Creo que es más radical que tú.
o era, no sé, pero tenían el cuento de que Quispe y Evo andaban armando una guerrilla y que yo, bueno, y también metían a Fidel, le estaba mandando muchos dólares y muchas armas a Evo. Bueno, yo le dije al general Banzer, mire, mi general, yo, permiso para retirarme, le dije, le hablé como soldado incluso, permiso para retirarme, yo lamento mucho que usted lo hayan engañado. ¿Usted cree eso de verdad? Me dijo, sí lo creo, tengo pruebas. Ok, ¿qué voy a hacer yo? Claro, él nunca me amenazó con acusarme ante ninguna corte penal ni nada, ¿no? Fue como más prudente, como jefe de Estado, ¿no? De manera temeraria, creo que es una acusación temeraria. Yo creo que es la primera vez en la historia que un jefe de Estado amenaza a otro de manera temeraria, sin ninguna prueba en la mano, de llevarlo a la corte penal. Bueno, yo estoy dispuesto a ir, a defenderme y a acusar también, ¿no? En todo caso. Ahora, fíjate, Banzer después se enfermó y él vino a Caracas a una cumbre andina. Yo pensé que no iba a venir, se presentó con su esposa. Fuimos al campo de Carabobo. A mí se me ocurrió llevarlos al campo de Carabobo, invitarlos pues. Estaba Pastrana todavía, estaba Banzer, en Bolivia, en Ecuador estaba, creo que era Mahuat, Amil Mahuat, y en Perú ya Fujimori se había ido, y vino fue Pérez de Cuéllar, era presidente, era canciller, era Paniagua, ajá, que en paz descanse el expresidente Paniagua, vino Pérez de Cuéllar. En que la Fuerza de Seguridad de Venezuela capturaron, esa fue una casualidad, a Montesinos, Vladimiro Montesinos, de quien se decía también y se me acusó, el gobierno del Perú me acusó de que yo tenía a Montesinos escondido en Caracas para pagarle favores. De todo eso, Leonel, si yo me pongo a echar un cuento aquí no termino hoy, de todas las acusaciones. O sea que lo que me acusan ahora de que estoy financiando con 300 millones de dólares a la FARC, bueno, una raya más para un tigre pues. Yo a quien he ayudado a financiar son actividades económicas en Colombia, con toda la buena fe. Un gasoducto Tranguajiro que costó más de 300 millones de dólares, nosotros humildemente, como Colombia no tenía, hicimos un acuerdo y lo invertimos. Ya está funcionando para llevar un gas de Colombia a Venezuela, dado que Colombia tiene un gas por allí en Punta Ballena y nos hace falta a nosotros para incrementar la petroquímica en el occidente, e hicimos el acuerdo. Ese gas de Colombia dura para unos 7 años. Cuando se termine, entonces vamos a mandar de Venezuela hacia Colombia el gas. E incluso hablamos con Torrijos para llevar ese gasoducto hasta Panamá, ¿no? Y después con Correa para llevarlo, estudiar, a ver si hacemos un gasoducto hacia el Ecuador también. Porque Venezuela tiene, afortunadamente, lo digo con mucha modestia, pero ustedes deben saber la verdad, una gigantesca reserva de gas y de petróleo, de las más grandes del mundo. Y nosotros estamos comprometidos con ese recurso energético, en primer lugar para Venezuela, por supuesto, pero en primer lugar también, en el mismo nivel de importancia, para ponerlo a la orden de los pueblos de América Latina y el Caribe hasta donde eso alcance, pues. Ojalá en cooperación con países como México, que tiene energía, Brasil, Bolivia, y estamos trabajando juntos, avanzando. Bueno, Banzer terminó la cumbre y se fueron, Pastrana, se fue el otro compañero, y él se quedó la tarde. Me dijo, Chávez, tú que eres soldado, vamos a recorrer el campo y explícame cómo fue la batalla de Carabobo. Allá hay un mirador y todo, ¿no? Yo con mucho gusto lo acompaño, yo muy sorprendido y agradado del cambio de aquel hombre, ¿no? Una mano, afecto. En el mirador, no sé si tú has ido, Daniel, al mirador del campo de Carabobo, te invito, que vayamos, están todos invitados. Donde fue la gran batalla, decía Bolívar, aquí nació Colombia. Al día siguiente, el parte de Carabobo desde Valencia, el más grande y hermoso ejército que haya hecho armas en Colombia, cuando le escribe al Congreso en Bogotá, informando del triunfo de Carabobo. Ahí pelearon los granadinos, los venezolanos, los peruanos, no entre ellos, todos ellos unidos contra el imperio.
y lograron una gran hazaña, sacar 300 años de coloniaje de estas tierras. Bueno, luego Banzer me dice allá, me dice, Hugo, oye, yo te quiero pedir perdón, ofrecer excusas, me dijo. ¿Por qué? Bueno, porque yo llegué a creer una infamia. Él se dio cuenta, afortunadamente a tiempo, de que también lo habían engañado. Yo jamás le mandé a Evo un centavo, ni un fusil viejo, ni nada. Ni se lo hubiera mandado. Compañeros, yo soy un soldado. Un soldado que por obligación tomó las armas contra un gobierno. Por obligación, porque ya nos habían hecho tomar las armas contra un pueblo. Y cayeron miles de, hasta niños. Explotó Venezuela. Pero luego yo salí de la cárcel con la más firme resolución de no tomar un fusil. Otra vez. Solo lo he tomado un día. Aquella tarde que tú me llamaste, Leonel, que me estaban dando un golpe de estado. Tomé el fusil otra vez. Queremos la paz. Queremos hacer todo lo que podamos por estar en paz nosotros mismos. Entre nosotros mismos. Y dentro de cada uno de nuestros países. Bueno, Banzer luego se fue a Estados Unidos, allá enfermó y luego murió al poco tiempo. Pero a mí me han acusado de todas esas cosas, Leonel. En Centroamérica me han acusado de estar financiando actividades. Cuando tú eras candidato me acusaban de que yo estaba mandando un abono, una urea, o como ustedes la llaman, urea, ¿no? Para hacer dinamita. No era para campesinos, sino para hacer dinamita y explosivos. Y eso lo decía un canciller de un país. Al presidente Saca le he dicho ahora que vi unas declaraciones por allá de alguien de su gobierno, o al menos la prensa también dice muchas cosas. Le dije, no, presidente, yo no estoy interesado en meterme en las cosas internas del Salvador, ni de nadie, ni de nadie. Vamos, lo que queremos es ser amigos de verdad y discutir nuestras diferencias y echar adelante, bueno, cada quien el proyecto de su país, según el mandato de su pueblo, pero respetándonos unos con otros. Respetándonos unos con otros. Ah, bueno, fíjate la infamia que inventaron de que yo le mandé unas maletas llenas de dólares a Cristina. Allá tienen preso una gente en Miami. Ahora son unas maletas en la selva, las maletas de la selva. A la FARC le estoy mandando 300 millones de dólares. Otra infamia que, bueno, supuestamente sale de una computadora, ¿no? Y de una vez, de manera temeraria, viene un gobierno a leer aquellos papeles que salen de una computadora. Eso nunca se vio en este mundo, al menos en este mundo nuestro. Yo por eso llamo a la reflexión. Si nosotros queremos volver a la calma, bueno, reflexionemos, pongamos cabeza fría. Nos hemos dicho 100 cosas, bien, vamos a seguir, porque si seguimos se va calentando esto, sigue calentándose. Ojalá sirva esta cumbre para tomar un camino a la salida a este conflicto, y no salida violenta, salida entre gente racional, como decía la presidenta Cristina. Bueno, yo prefiero hablar del fondo del tema, eso. No quiero caer en detalles, ni en señalamientos de ningún tipo. Yo quiero hacer un esfuerzo por ver el fondo del tema. ¿Es la guerra o es la paz? Mira, Cristina, que yo recuerdo muy bien a esa reunión del Cusco. Esa reunión del Cusco, cuando se aprobó esa resolución. Yo proponía, y hubo un debate interesante, recuerdo que era Lagos, nuestro buen amigo Ricardo Lagos era el presidente de Chile. Hicimos un buen debate. ¿Por qué? Porque yo solicitaba que a ese párrafo que tú leías, que si las Naciones Unidas y no consiguen lograr con Colombia el acuerdo de paz, fíjate que ahí no se habla de terrorismo. Es bueno subrayar eso, porque es que Colombia ha decidido, y uno respeta esa decisión, declarar terrorista a esos grupos guerrilleros. Nosotros no. Nosotros no. No, nosotros no. Solo Estados Unidos, Unión Europea y Colombia. Así que cuando nos siguen restrellando en la cara que ustedes no luchan contra el terrorismo, ya va, ¿de qué me estás hablando, pues? O sea, ¿tú me quieres obligar a mí? ¿O que empujarme a qué? Respetémonos. Para nosotros no son terroristas. Para nosotros son fuerzas insurgentes. Fuerzas guerrilleras, pues. Y creemos que hay que reconocer en primer lugar eso para poder buscar un camino de paz.
y hacia la paz, como ocurrió en Centroamérica, como ocurrió en Guatemala, más recientemente. Yo vi algo de la guerra horrible de Guatemala, toda guerra es horrible. Me alegré mucho cuando firmaron la paz, en el 96 fue, Álvaro, ¿verdad? Yo estuve allá, tú sabes, de militar, estuve varios meses en Guatemala. Y oí cosas horribles de esa guerra, y vi cosas horribles también. ¿Bien? Ahora lograron la paz y ahí está Álvaro Colón, que no era guerrillero, pero por ahí. ¿Qué dices tú, Zelaya? ¿Era o no era? Bueno, yo tengo, mira, Álvaro, yo tengo en mi gabinete exguerrilleros venezolanos. Nunca se declaró a la guerrilla venezolana terrorista y pusieron bombas y secuestraban gente y a las guerrillas en varias partes de este continente, desde México hasta la Argentina. Aquí hubo una oleada de violencia en los años 60 que uno apenas la vio los últimos ramalazos. Daniel, hace poco estábamos en Nicaragua, hablando de la búsqueda de la paz. Y él dijo, mira, allá está el ministro de Pesca, creo que fue que me dijiste, ¿no? El ministro de Pesca de Nicaragua hoy fue un connotado líder de la Contra. Y se mataban unos a otros. Yo conocí a Edén Pastora en Managua hace poco. ¿Y quién me lo presentó? Daniel Ortega. Y ustedes recuerdan a Edén Pastora, el comandante Cero, líder de la Contra también. Primero fue sandinista, luego se pasó a la Contra y ahora anda por allá a trabajar. Hablamos de unos proyectos para donde él vive, que es una zona muy pobre de pescadores y todo. Ojalá pudiéramos hacer un proyecto de integración con esa región. Bueno, entonces el tema de fondo es ese. Tenemos un dilema, pues. Oye, la página del siglo XX pasó, la pasamos. Guerras en casi todos nuestros países, conflictos internos muy duros. Muy duro. Solo quedó Colombia pendiente. Y lamentablemente, pues, esa guerrilla tiene ahí mucho tiempo, lo sabemos. Y sabemos lo que sufre el pueblo colombiano. Y lo que sufre en nuestra frontera. Lo sabemos y por eso, precisamente porque sabemos exactamente, quisiéramos buscar un camino a la paz. Ahora el conflicto se ha incrementado, el conflicto se desborda. Y vean ustedes la amenaza que es hoy en día para la paz en esta región latinoamericana y caribeña. Oye, en Ecuador eso no tiene nombre, ya el presidente lo ha denunciado y nosotros, ya el mundo sabe cómo apoyamos firmemente el reclamo digno del presidente Rafael Correa. Busquemos el camino a la paz, alejémonos de la posibilidad de más guerra, Ojalá pudiéramos, nosotros hemos hecho hasta donde hemos podido. El presidente Uribe no debe preocuparse de que Chávez le está mandando 300 millones de dólares o no sé cuántos fusiles a la FARC. Nunca lo haré. Nunca lo he hecho en 9 años y medio casi que tengo de presidente. Bastantes fusiles he podido mandarle yo a la FARC. Bastantes dólares he podido mandarle. No lo voy a hacer. Nunca. Porque yo lo que quiero es la paz. Uno quisiera la paz. Ahora, detrás de esto están los Estados Unidos. Detrás de esto está el gobierno de Estados Unidos y bueno, y el guerrerismo del imperio. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Hay una resolución de las alas más guerreristas del gobierno de Estados Unidos en que no se acabe esa guerra. Yo se lo dije 100 veces al expresidente Pastrana. Al presidente Uribe se lo dije bastantes veces conversando. Para mí, ese conflicto no tiene salida militar. Ni la guerrilla va a lograr tumbar al gobierno, como ocurrió en Cuba por allá por el 59, que bajaron las columnas guerrilleras y tomaron La Habana, ni como ocurrió en Nicaragua el año 79, 20 años después. No lo van a lograr, es lo que yo creo. Y se lo he dicho a los jefes guerrilleros con los que he hablado, les voy a decir, el primero con el que hablé fue Raúl Reyes, porque me lo pidió Pastrana cuando estaba el tema del Caguán. Marulanda me mandó una carta invitándome al Caguán. Pastrana consideró que yo no debería ir al Caguán, y yo no fui al Caguán. Pero entonces después él me pidió, mira, Reyes va a pasar por allá, va por Cuba también. Hablé con Raúl Reyes. Y hace poco, con uno de los
integrantes del secretariado, tratando de buscar el camino al canje humanitario. Y porque, autorizado por el presidente Uribe. Entonces, lo que le he dicho a ambos en esas dos ocasiones, incluso he oído su plan de guerra. He oído el plan de guerra. Y les he dicho, eso es inviable, es imposible, olvídense de eso. A menos que quieran pasar 100 años ahí matándose. Pero vean más bien el panorama geopolítico de América Latina. Vean lo que ha pasado y lo que está pasando en América Latina. Reflexionen, ya está bueno de guerra. Les hablé lo que pasó en Centroamérica, lo que pasó en Guatemala, lo que uno vivió en Venezuela. Ya basta de tanto muerto. Todos son colombianos y todos somos latinoamericanos. Ahora vean por dónde va el conflicto. Lo más preocupante de esto, debo decirlo, no es ni siquiera la coyuntura en sí misma. Ya en Venezuela había pasado algo que nosotros supimos pasar la página. Algo grave pasó en Venezuela hace varios años. Secuestraron a uno de los líderes de la FARC. Lo llamaban el canciller de la FARC. Granda, un señor Granda. Yo no lo conocía, lo vine a conocer después que el presidente Uribe lo liberó. No sé las razones, creo que había conversado con Sarkozy, algo. Entonces él vino a Caracas a conversar sobre el canje humanitario. Estaba en La Habana, liberado ya. Bueno, a Granda se lo llevaron desde Caracas. Y primero nos dijeron que no, que era en la frontera. Cuando nos dimos cuenta reclamamos muy fuerte. Y la situación se puso tensa, casi a punto de un rompimiento. Fidel me llama, me dice, mire, me llamó Uribe, Hugo, yo no puedo ir allá, tú no puedes venir aquí, te mando al canciller Felipe. Y me mandó a Felipe. Bueno, y hablamos, en 2 días estaba solucionado el problema. Y debo reconocer, como lo dije entonces, el gesto del presidente Uribe. Él fue a Caracas, fue a Miraflores, y hablamos no sé cuántas horas, y salimos juntos a la prensa. Y de inmediato y me dijo el presidente Uribe, yo le garantizo que eso más nunca va a ocurrir. Yo ni siquiera exigí que pidiera perdón, ni fui a la OEA, no. Me bastó aquello, y se acabó el conflicto, pues. 5.000 y tantos millones de dólares, inversiones conjuntas, reuniones. Incluso invitamos a Correa cuando inauguramos el gasoducto, yo le sugerí a Uribe invitar a Correa y Correa fue de inmediato, a pesar de que lo avisamos un día antes. Y se fue Correa y los 3 estuvimos en La Guajira. Yo incluso le solicitaría al presidente Uribe que recuerde un poquito que en La Guajira los 3 hablamos. Y yo le pedí a Correa y, bueno, ahora no sé si arrepentirme, Rafael, porque yo te pedí a ti que nos ayudaras con el canje. Porque pudiera ser por las informaciones que tenemos que algunos de los secuestrados y rehenes estén más cerca de Ecuador que de Venezuela. Fíjate, la última operación de rescate, los helicópteros volaron 4 horas. Claro, son helicópteros de salvamento que tienen tanques adicionales, con grandes riesgos. Yo le dije a Rafael, mira, Rafael, dentro de este proceso de la liberación de los rehenes, a lo mejor algunos pudieran salir por Ecuador. ¿Tú estás dispuesto a ayudarnos? Me dijo que sí. Y el presidente Uribe, yo le pido que recuerde un poquito, que hablamos en una carpa en La Guajira. Y le dije, mira, el presidente Correa nos quiere ayudar en esto. Y empezó Correa a trabajar en eso. Y eso es lo único que a nosotros nos ha movido, por el amor de Dios. No nos dejemos manipular por quienes nos quieren poner a pelear. Mira, aquí está Yadgueo. Barrat, ¿se fue Yadgueo? Se fue. Yadgueo es un buen compañero, hombre bastante joven. Mira, Leonel, está en documentos, pero yo lo viví. Cuando gobernaba Guyana, aquel hombre de izquierda, se llamaba Forbes Borjan. Casi hay guerra entre Venezuela y Guyana. Una vieja reclamación territorial de la que casi nadie recordaba, porque viene de tiempos inmemoriales, desde que estaba ahí la Guayana inglesa, hasta el Esequibo. Comenzó a ser desempolvada. Y venían oficiales norteamericanos, yo lo recuerdo, yo era apenas un alférez por graduarme y estaba haciendo curso básico de comunicaciones. Y nos dieron una conferencia sobre el caso Guyana. ¿Quién la dio? Un oficial gringo,
los gringos tenían presencia, bueno, tenían comando, mandaban en la Fuerza Armada Venezolana. Hasta hace 8 años que eso comenzó a desactivarse, pues. Dirigían operaciones, dirigían ejercicios de entrenamiento, adoctrinaban a nuestros militares para la represión, la Escuela de las Américas, todo eso hay que enmarcarlo. Ahora, yo recuerdo que casi hay guerra. Ahora, después de 20, 30 años, sale la verdad. Nos querían utilizar para invadir Guyana a nombre de aquel reclamo territorial para derrocar al gobierno de Forbes Borjan, gobierno de izquierda. Está en documentos, ya Guevo incluso consiguió unos documentos allá en Guyana, con complicidad de guyaneses de la derecha, algunos militares, otros civiles, fíjate, contra su propia patria, solo para sacar a un gobierno de izquierda que fue elegido, hay que decirlo, por cierto. Después estuvo aquel señor Borjan Yagan, Shady Yagan, yo conocí a su viuda que fue presidenta, cuando yo asumí, ella era presidenta, es una buena amiga, está allá en Guyana. Entonces, más allá de todo lo que se pueda decir, de lo que nos hemos dicho, bueno, busquemos salida, pues. ¿O es que queremos la guerra? No, no la queremos, nosotros no. Ahora, imagínense ustedes que vuelva a ocurrir una cosa parecida en Ecuador, o en Venezuela, o en Brasil. Porque a mí lo que más me preocupa, debo decirlo, es que el gobierno de Colombia ha pedido disculpas. Lo ha ratificado el presidente de Colombia. Pero, él está aquí reivindicando un principio de soberanía que inventaron ellos, pues. Una cosa rara, una soberanía extraña. Colombia reivindica, incluso después de la reunión de la OEA, Colombia sigue por voz de sus máximos funcionarios, ministro de Defensa, vicepresidente. El vicepresidente anda como loco diciendo por ahí que hay una bomba entre Venezuela y Colombia, no sé qué más. Bueno, allá él. ¿No? Pero están reivindicando, Leonel, queridos colegas, presidenta, señor secretario general de la OEA, Colombia sigue reivindicando, bueno, el derecho a lo que ellos llaman combatir el terrorismo donde esté. Y eso es muy, muy peligroso. Esa es la doctrina Bush. Esa es la doctrina aquella anunciada por Bush de los oscuros rincones del mundo, pues. Salvando las distancias y las magnitudes, es la misma doctrina que llevó, a través del engaño y las pruebas falsas de los órganos de inteligencia y aquel cuento de las bombas de destrucción masiva, a invadir a Irak. Y todavía está esa guerra, todos los días hay 100 muertos, no sé cuántos muertos. Y Afganistán. Esto jamás había ocurrido en estas tierras, que un gobierno se abrogara el derecho y además lo reivindicara. Yo le hago un llamado de verdad al presidente de Colombia a que revisen esa doctrina. Porque eso no puede conducir, presidente, en verdad, ahí sí, a una hecatombe en esta región del planeta. Y detrás está el gran interesado, Estados Unidos. Ahí está el gran interesado en una guerra entre nosotros que justifique una intervención. Y más allá de eso, tiene relación con el tema de la agenda que hemos diferido, el petróleo. La más grande reserva de petróleo del mundo la tiene Venezuela. Estados Unidos la tuvo durante un siglo. La perdió, es venezolana, pues la hemos recuperado. La faja petrolífera del Orinoco y otras reservas. Y ellos tienen la vista puesta allí. Sería ideal para Estados Unidos un conflicto entre nosotros para intervenir Venezuela y asegurarse el petróleo. Claro, Leonel, se acabaría Petrocaribe. Se acabaría Petrocaribe y se acabaría, como siempre se llevaron el petróleo a Estados Unidos. Y además el precio del petróleo con un conflicto en esta región pudiera llegar a $200 de un solo tiro. ¿Bien? Entonces, eso no es lo que queremos, estoy seguro que no queremos un escenario nefasto como ese. ¿No? Nosotros insistimos en el canje humanitario y en la paz. Y en la paz. Fíjense, ese discurso no lo esperó nunca
no lo esperaron nunca los gringos. Nunca. Nunca. Ellos esperaban a un Chávez conflictivo. No. No. ¿Por qué? Porque el interés común de Latinoamérica es la paz, que no es el interés de los norteamericanos. ¿Y quién ha estado desde el principio diciendo vamos a trabajar por la paz? El presidente. El rescate de los retenidos ha sido una fórmula que unilateralmente la misma FARC se lo ha entregado al presidente de la República y ha sido una sugerencia por parte del presidente. Era tan malo eso. Lo que pasa es que al gringo no le gustó. No le gustó que el presidente triunfara con las dos entregas de rehenes. Y ojo, que pudiera, incluso con todo y el evento que hubo ayer con otro miembro del secretariado, que repito, fue una vil traición, si es que es lo que están reseñando los medios, no es ningún combate, la traición nunca glorifica a nadie, ni siquiera al traidor. Pues. Nada, no te glorifica ni siquiera a quienes esperan de la traición un éxito. No glorifica a nadie. Entonces, para todos los pueblos de Latinoamérica, ayer, para todos los pueblos de Latinoamérica, hubo un triunfo enorme. Y el grandísimo perdedor es el gringo. Ahora, toca que el gobierno colombiano entienda de una vez, lea, sepa leer lo que pasó ayer. Porque así estés mal criado. Así pienses que tienes a tu papito lindo apoyándote. Aquí hay pueblos porque no estamos hablando ya ni siquiera de gobierno. Estamos hablando de pueblos que desean la paz y pueblos que son dignos. Pueblos que son dignos. Vamos a presentar primero esto aquí. Vean acá, ayúdame aquí.